Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Pues la palabra del Señor nos habla diciendo acerca de nuestro Dios y Padre Celestial, ahí en el Salmo, en el Padre Nuestro, estoy con los Salmos. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Primeramente Dios es Padre y Él es Rey. Por lo mismo hoy vamos a estar hablando sobre un tema crucial e importante, yo creo que para esos tiempos, el reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio del reino de Dios? Déjame decirte, hermano y amigo, que esta porción de las Escrituras que habla sobre el reino de Dios, para muchos es complicado decir, es que solamente es el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio eterno. Hay muchas formas, maneras de hablar sobre el Evangelio y en especial sobre el Evangelio del reino de Dios. Ha habido mucha polémica, por decirlo de una u otra forma, como algunas personas utilizan el Evangelio o la Biblia desde muchos aspectos y desde muchas características. Algunos lo ven como una posición, una posibilidad para lavar el cerebro a mucha gente, ¿no? Algunos hablan sobre el Evangelio como una palabra mágica, una palabra cliché, para que asegurarse que todo lo que están diciendo, bueno, está bien, ¿no? La Biblia lo dice. Hace unos días, políticamente hablando, dijo un político, bíblicamente, les voy a decir algo, y dijo algo que no tenía nada que ver con la Biblia. Mi esposa y yo estábamos viendo ese reportaje y yo dije, oh, bueno, pues seguimos en esta política mexicana queriendo hablar del Evangelio de Dios, pero realmente no es así. Pero necesitamos hablar del Evangelio del reino de Dios. Pero debemos utilizarlo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese asunto? Tenemos por un lado el Evangelio del reino del mundo y tenemos por otro lado el Evangelio del reino de Dios. Hay una confrontación entre dos reinos, eso debemos entenderlo. La Biblia nos dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, como dice la Escritura, y también dice la Escritura, si el diablo está peleándose consigo mismo, su reino está dividido, su reino no va a permanecer. Estamos hablando de dos reinos, del reino de Dios, pero también hay un reino del diablo, del adversario. Y esto vamos a estar hablando paulatinamente. Lo cierto es que nosotros debemos plantear desde perspectiva bíblica qué está pasando. No se trata del Evangelio del reino de Dios a la manera de los socialistas o de un proyecto social de la humanidad. No se trata sobre cómo introducirnos hacia los problemas sociales, morales del mundo postmoderno que está en duda y tratar de dar una explicación, sino se trata de la explicación de la predicación del reino de Dios, del cual está en las Escrituras. O sea, no vamos a salir del parámetro bíblico, decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? Mira, la Biblia dice, allí en 2 Corintios 11, versículo 4, si tú tienes ya tu Biblia, podemos leerlo con toda claridad. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio, el cual habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate que algo curioso de este asunto, porque el evangelio del reino de Dios no es otro evangelio, es el mismo evangelio que está establecido en las Escrituras. Y encontramos, por ejemplo, acá cómo las Escrituras nos hablan diciendo, cuando menos el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, dice, porque si viene algún otro predicando a otro Jesús, vamos a detenernos brevemente sobre ese asunto. Otro Jesús. Mira, las Escrituras nos hablan diciendo que al predicar nuestro evangelio, el evangelio, debemos centrarnos en la personalidad de Jesús. No vamos a estar predicando Karl Marx, las ideas de Karl Marx. No vamos a estar predicando las ideas de Bonhoeffer. No vamos a estar predicando las ideas, no sé, de algún socialista o de algún ilustre, como por ejemplo
que fue visto por los que creyeron en él, por los apóstoles, por aquellos que después de los apóstoles testificaron por medio del poder de su Espíritu Santo que él era el Mesías, que él había cumplido todas las profecías que de él se habían escrito y que él era precisamente el Mesías Salvador y el Redentor. Estamos hablando de la personalidad de Jesús. Si nuestro evangelio o la palabra de predicación que hablamos no enfoca hacia Jesús, o nos olvidamos de decir Jesús, algo está pasando en este asunto. Pero dice, predicar Jesús. Vamos a predicar a Jesús. Por eso el apóstol Felipe o el evangelista Felipe decía, cuando se fue a Samaria, predicaba a Cristo, predicaba de Jesús. Y pasaban cosas maravillosas. De la misma manera nos habla de otro espíritu. Si predicamos a Jesús, se trata de recibir. ¿De recibir qué? El Espíritu. Porque dice la Escritura, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. O sea, el cristianismo se trata de recibir espíritu, pero espíritu que procede de Dios el Padre. Se trata de recibir el espíritu sobrenatural, de una u otra manera hablando, pero ese es un espíritu que viene de arriba, porque Jesús viene de arriba. Y todo lo que deben hacer, vienen a hacer de arriba. La promesa de Jesús que dijo, recibiréis poder y seréis investidos de poder de lo alto. Ese es el que recibe, el que escucha de Jesús. El evangelio del reino no tiene que ver con otro Jesús, con un Jesús revolucionario, no tiene que ver con un Jesús económicamente, potencialmente rico. No se trata del capitalismo, no se trata del socialismo. Se trata de recibir el espíritu del que viene del Padre para asemejarnos como el Padre es. Porque vosotros sois hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque hemos recibido el espíritu de su Hijo, del que viene de arriba. Si predicamos a otro Jesús, vamos a recibir otro espíritu, que ese espíritu, como dice Santiago, que no es de Dios, que no viene de lo alto, es una sabiduría, es un poder que es terrenal, animal o diabólica. En ese sentido nosotros podemos entender que al predicar a Jesús, también estamos esperando en recibir el espíritu de ese Jesús que estamos hablando, y en este caso a Jesús de Nazaret. Pero el texto mismo nos habla diciendo, 2 Corintios 11:4, otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estamos hablando de a Jesús se le predica, al Espíritu se le recibe, pero el evangelio se le acepta. Es decir, el evangelio se acepta como una forma congruente de toda la estructuración de lo que es Jesús, de todo lo que ha hecho, de sus palabras que dijo, de lo que escucharon los que oyeron de Jesús, de los efectos que ha pasado de Jesús en el corazón, en la vida de la persona, su alcance espiritual, su alcance mental, su aspecto social, físico. Tanto los que creyeron en su momento como los que creen ahora. Porque Jesús traspasa el límite del tiempo. No es temporal. Va más allá del tiempo, es atemporal, es eterno, porque sus palabras son eternas. Dice en las Escrituras, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eterna, que no está sujeto al tiempo. Hoy habló el Señor y mañana seguirá hablando. Lo mismo que dijo ayer, lo dijo antier, ayer, y lo dirá hoy, mañana y pasado. Su poder tiene autoridad sobre todo el cielo y sobre toda la tierra. Entonces, estamos hablando de aceptar el evangelio en todos sus conceptos, sus efectos en toda la personalidad de los hombres, tanto de la creación visible o invisible. Por eso pudo decir el Señor Jesús a Satanás, vete Satanás, porque escrito está. Dice, tuvo que someter a la palabra escrita, a la palabra de Dios. Ese es el evangelio de nuestro Dios y Salvador.
Y podemos seguir hablando. Hay otro texto de la palabra del Señor al libro de Gálatas, hablando de otro evangelio. El evangelio del reino de Dios no es otro evangelio, es el mismo evangelio que se está en las escrituras, pero tenemos que desentrañarlos. Porque muchos piensan que el reino de Dios solamente es: venga a nosotros tu reino, como dice el Padre nuestro. O en algunos momentos dicen: el reino de Dios es la salvación de tu alma. El reino de Dios tiene que ver más allá de la salvación de tu alma. Tiene que ver más allá con que tú ores y cantes y que Dios te va a proveer alimento y comida. El reino de Dios va más allá. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión allá en Romanos 14. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira, el reino de Dios va más allá de todo este asunto, de los dos primeros conceptos que nosotros hablamos. Pero también va más allá del concepto social. Es que la iglesia tiene que involucrarse en los asuntos sociales, de tal manera que llega hasta cierto momento pensar que la iglesia es una sucursal del socialismo, o en otros casos que Dios quiere que tú seas completamente rico y millonario, y somos sucursales del evangelio del reino, del evangelio de la prosperidad, y eso no es así. El evangelio del reino de Dios va más allá de todo ello. Todos esos pensamientos son cortos. Por eso la palabra del Señor, allá en el libro de Gálatas 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Mira, tenemos las escrituras, pero existen muchas formas de interpretar. Podemos decir: es que estas escrituras nos dicen de una forma o nos dicen de otra manera. Pero debemos de creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Segundo, todo lo que Jesús nos quiso decir en su palabra está escrita. Por eso el Señor Jesús hablaba fuertemente a los judíos de aquel entonces, porque eran grandes estudiosos de la ley, y Jesús les decía: escudriñad las escrituras, porque en ello sabéis que tenéis vida eterna. ¿Pero qué? Pero a mí no me escuchan. Mi testimonio no escucha. ¿Por qué? Porque era la palabra viviente. Todo lo que nosotros queremos buscar en las escrituras está, pero es necesario estudiarlas, meditarlas, leerlas una y otra vez, y no quedarnos nada más con una porción. Porque déjame decirte que el adversario así más o menos se plantea. Porque dice el texto bíblico: mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente. La palabra otro evangelio tiene que ver con el que está al lado de. Es decir, algún análisis bíblico que hace los hermanos que hicieron el comentario exegético y explicativo de la Biblia, lo quiero leer, aquí lo tengo. Dice: algún evangelio diferente del que nosotros hemos predicado, sino más bien algún evangelio al lado de aquel que predicamos. Esa idea se opone claramente a las tradiciones de la iglesia romana, las cuales están a la vez al lado de las escrituras, y contrarias a las escrituras. La palabra que se utiliza en el texto griego y que dice contrarias, también significa al lado de. Es decir, tú puedes leer las escrituras y puedes dar un comentario. Tú has visto varias Biblias, por ejemplo la Biblia de Scofield, que fue muy afamada, pero también muy criticada, porque muchos consideraban que los comentarios que tenía eran palabras de Dios, y todos se dejaban guiar por los comentarios de Scofield. De la misma manera está la versión católica también de la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana también tiene comentarios, pero también los católicos juran que esos comentarios son palabra de Dios. Oh, y eso es totalmente absurdo. Es como decir una de las nuevas Biblias que salió, la de MacArthur. Considerar que sus comentarios son palabra de Dios absolutamente. Y hay conceptos que no es así, ¿no? Cuando dice: me amáis más que estos.
Dice, es que lo que quiere decir MacArthur, el comentario de MacArthur, dice, lo que quiere decir Jesús es que si él lo amaba más que a estos peces, o sea, que se amaba más al pez, o amaba más el acto comercial o su comida, más que a Jesús. Pero ahí estoy como un poquito, me saca incógnita, ¿no? No, realmente los comentarios son esos comentarios. Por eso es necesario llegar a la exégesis bíblica, al análisis correcto de los textos bíblicos en el griego, en el hebreo, para poder dar la palabra con precisión. Entonces, cuando se habla de otro evangelio, podemos decir que es una opción de leer las escrituras y dar mi comentario. Alguien dice, como Jesús lo dijo en algún momento, en las escrituras habéis dicho que el que deshonra padre y madre sea muerto irremisiblemente, ¿no? Y así decían otros textos. Y Jesús dice, mas yo os digo, con autoridad decía, mas yo os digo, y planteaba Jesús su punto, su parámetro. Y él, por ser el verbo viviente, planteaba esa escritura interna. Nosotros queremos hacerla como Jesús. Leemos el texto bíblico y decimos, ¿es que lo que quiere decir esto? Está como en el caso de la Biblia gay. En la Biblia gay encontramos que Jonatán y David se amaron. Y entre sus comentarios dicen, es que David y Jonatán eran homosexuales. Esto quiere decir que ellos vivían como los gays de ahora. Y eso no. Están hablando de otro evangelio, de otra palabra al lado de, que se parece, tiene cierto parecido, pero no es la palabra de Dios, palabra de viviente, porque Dios condenó a los sodomitas, Dios condenó a todos esos pueblos, y está estipulado en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, hablamos de dos evangelios y de forma de evangelizar, dos formas y maneras diferentes. Y se ha dado en este tiempo esta boom, por decir así, este Big Bang de la humanidad, creyendo diferentes tipos de evangelios, diferentes formas de interpretación de las Escrituras, como la teología de la liberación, donde Jesús es el liberador de los pobres. Una de las grandes teólogas mexicanas, Elsa Tames, también involucra la teología feminista, donde Dios es madre, donde también tiene su carácter de padre y madre, y también da su chichi, su pecho, a que el hombre, y es un Dios andrógino, es hombre, es masculino y femenino. De tal manera que a muchas pinturas, como el que estaba en la Capilla Sixtina, pintan a Dios como mujer, y ya no es el hombre, sino una mujer negra tocando el punto de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con el evangelio que nosotros predicamos, porque el Señor Jesús se identifica con todo ser humano, no con mujer, no con varón, no con niños, sino con todo el género humano. Dios está disponible para hombre, para mujer, para pobre, para rico, porque a ambos los hizo Dios. Si no, hay que volver a releer el libro de Job. También existe la teología gay, y cómo Dios acepta el amor. El amor es lo principal, y no importa si hay amor entre un hombre y otro hombre, si hay amor sexual, que es diferente al amor de Dios, el amor ágape, el amor sin condición, el que viene del Padre para con nosotros, que aún siendo pecadores, Dios nos salvó para vivir una vida en rectitud y santidad, cosa que no hablan esos tipos de teología. Podemos hablar de la teología social, en donde que Karl Marx y el Señor Jesucristo están tomados de la mano, porque los dos tuvieron las mismas ideas, nada más que en diferentes épocas. Y eso es falso. La palabra de Dios es eterna. Creemos que Jesús es Dios. Y Karl Marx, un simple mortal que murió, que dejó desamparada a sus hijos, dejó desamparada a su mujer, y que nunca trabajó, sino que vivió del erario de alguien más. Pero eso no lo saben los estudiosos, los que plantean esos tipos de teología. Por eso Jesús tiene la calidad moral y espiritual para guiarnos.
Bueno, dejando a un lado el asunto de todo este tiempo, el Evangelio del Reino no es otro Evangelio, sino el mismo Evangelio sacado de las Escrituras. Pero de una u otra manera, el Evangelio que hemos hablado durante mucho tiempo se ha espiritualizado de tal manera que solamente nos interesa la salvación del alma. Ni siquiera nos importa la liberación de las personas de espíritus demoníacos, porque creemos que eso tiene que ver con la psicología. En una ocasión, explicándole a un varón acerca sobre la expulsión de demonios, decía, no, lo que pasa es que estas personas estaban psicológicamente mal. Y lo que ellos necesitaban era al psicólogo. No, el psicólogo trata la mente, cuestiones mentales. El alma, el espíritu, solamente el espíritu de Dios. El poder de Dios en la vida de los hombres. Y el tiempo de hoy es tiempo para que prediquemos el Evangelio del Reino de Dios en toda su plenitud. Ya es tiempo de dejarnos de vaciladas, de predicar otro tipo de Evangelio y predicar el Evangelio que está en las Escrituras, tal como está escrito y creído por los que creen en el poder de Dios, en su gracia. Y hemos recibido su Espíritu para poder hablar a la humanidad diciendo, arrepentíos, porque si no, moriréis. ¿Y cuál es nuestra muerte? La muerte segunda, si no aceptamos a Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, 32. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Quién es ese otro? No habla de otros, habla del otro, del otro. En las Escrituras nos habla, y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Sí, va a haber una serie de acontecimientos que van a indicar que hay diferentes tipos de Cristos o personalidades que van a tomársela como si fueran ellos el Cristo. Vemos lo que pasó con el creador, no el creador, el fundador de la iglesia, creciendo en gracia, que él se decía que era el Cristo. Comenzó con primero Arcángel Miguel, después que era Melquisedec, después llegó a que era Cristo mismo. Ahora muere él porque murió y nunca resucitó. Ahora resulta ser que su mujer se llama también, primero que era Moisés, que después era Melquisedec, después el Arcángel Miguel, y ahora no sé si ese es el administrador de Dios o qué onda, pero está más allá de él. El mismo Papa dice, Filis, hijo de Dios, ¿no? Se llama él, está en lugar de Dios, Vicario Filii Dei. En latín utiliza esas frases, Vicario Filii Dei. Vicario es en lugar de o en oposición de el Hijo de Dios. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no le creáis, porque solamente tenemos un solo Cristo, el que murió, resucitó y ascendió a los cielos y que está presente en todo lugar, porque dijo, he aquí yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y ahí es donde quiero llegar, hasta el fin del mundo, porque en los tiempos del fin se levantará otro, al cual el apóstol Pablo le llaman tesalonicenses, en capítulo 2, versículo 3. El hombre de pecado o el hijo de perdición, ese será, ese otro al que se refería Jesús. Otro evangelio, otro Jesús, otro, pero no es el del evangelio del reino de Dios. Y versículo 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará que inicuo, habla de una personalidad, ese otro, no es el Jesús que está en las Escrituras. Por eso, ¿cómo es posible que vayamos a reformar las Escrituras? Las Escrituras no se reforman, se leen, se meditan, se creen, se aceptan y se hace lo que en ella está escrito. No podemos reformar las Escrituras para decir, es que no me gusta. No podemos poner en cuestión ni cuestionar, como la alta crítica habla diciendo. Estoy hablando de esta forma porque hay algunos que me escuchan que son licenciados en teología, maestros en teología e incluso doctores en teología. Debemos ser claros, regresar a nuestro origen, a nuestra fuente natural como cristianos, que es la palabra de Dios. Amén. Y si no volvemos a la palabra de Dios y nos tomamos como referencia a otros y no la palabra de Dios,
nos interesa mucho la reflexión teológica, pero es necesario volver a nuestra fuente. Como Tomás lo dijo en algún momento, se postó ante él y dijo, Señor y Dios. Así lo dijo las Escrituras. ¿Se queda todavía ahí Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, el Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 21:8. Entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Esta es otra frase interesante. El tiempo está cerca. Porque muchos van a decir en los tiempos postreros, como dice 2 Tesalonicenses 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca, no creáis. ¿Por qué? Porque es necesario que se presenten condiciones para entender que el tiempo está cerca. Condiciones de la venida del Señor Jesús. Por un lado, debemos entender que el Señor Jesús le habla al apóstol Juan en el Apocalipsis, que el tiempo está cerca. Juan en el Apocalipsis le dice, el tiempo está cerca. Pero también el Señor Jesús nos advierte, no creáis aquellas predicaciones que dicen que ya está cerca. Pero en el Evangelio de San Juan, en el Apocalipsis, que le llaman el quinto Evangelio también, porque fue Jesús que reveló todo eso a Juan, le habla, el tiempo está cerca. Y en efecto, el tiempo está cerca. Cuando está en el momento apocalíptico, en los momentos de grandes dificultades. Y por eso debemos entender que los tiempos, las condiciones de la venida del Señor, aunque no sabemos el día y la hora, eso no lo sabemos, el día y la hora, pero sí tenemos las señales. Por eso debemos entender, amigos y hermanos, no dejarnos llevar por la idea contraria. Es que siempre se ha dicho que la venida del Señor está cerca. Siempre se ha dicho que la venida del Señor está cerca. Y por lo tanto, ya dejen de hablar de eso. No, es cuando tenemos que hablar, porque estamos viendo las señales del Hijo de Dios que se acerca de manera poderosa. El pueblo de Israel ya se formó Israel. Eso debemos tenerlo con claridad. Las hambres, las pestes, se están desarrollando de manera prodigiosa y maravillosa. Si no, miremos lo que está pasando en el mundo entero, el COVID. Pero Dios no ha desamparado a su pueblo. Aunque el adversario haya planeado todo lo que haya planeado, para el pueblo de Dios hay esperanza. Segundo, terremotos. Se ha disparado el número de terremotos desde la creación de Israel hasta nuestro tiempo. Y el tiempo de hoy son más peligrosos. Se ha desatado una violencia generalizada en todo lugar, de tal manera que no hay paz en ningún lugar del mundo. Ha habido secciones, separaciones de uno a todo lugar. Y serán tiempos, principios de dolores. La maldad se ha multiplicado tanto que el amor de muchos se enfriará. Ya no quieren que la iglesia, donde se predica el amor de Cristo, se derrame el amor. Porque el Dios de este mundo, el espíritu de este mundo, está soplando fuertemente para que el amor de muchos se enfríe. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos que seguir predicando el Evangelio del Reino. En la palabra de Dios lo dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino. Fíjense cómo lo dice. Será predicado este Evangelio del Reino. No será predicado aquel, sino este, el que estoy predicando ahora, dice Jesús. Será predicado este Evangelio y de todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ser predicado no significa el ser creído. Va a ser predicado aunque no sea creído, aunque sea mal visto, pero va a ser predicado. ¿Sí? Pero si a alguien al que se le predica creyere y fuese bautizado, será salvo. Pero será predicado este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino debe ser predicado, no solo el reino es meramente hablarlo, sino en la demostración, tal como el Señor Jesucristo dijo. Lo dijo allá en Mateo 12, versículo 28.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado, y sanen enfermos, y pongan manos, sanen enfermos, echen fuera demonios, resucite, porque esa es la demostración del poder del Evangelio del Reino. El apóstol Pablo lo dijo, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hechos, hechos, hechos. ¿Amas a un Cristo vivo? Muestra que estás vivo. ¿Crees en un Cristo de poder? Los hechos lo van a contar. Y lo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Había la demostración. El Evangelio del Reino no consiste en comida y bebida, sino en justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este es el punto final de nuestra predicación. En un abrir y cerrar de ojos, mientras está predicando el Evangelio del Reino, en un momento y cerrar de ojos será cortada la predicación de repente. ¿Por qué? Porque llegará el fin. Y entonces vendrá el juicio contra esta era. Ya se le habrá predicado a todas las naciones el Evangelio del Reino de Dios. Y entonces llega el fin. Ya no hay más mensaje. Solamente le toca al ángel, que nos dice en Apocalipsis, que cruzó el cielo medio del cielo, predicando el Evangelio eterno. No le creyeron a los predicadores, no le creyeron a los 144,000. Ahora, ¿no le creerán a los ángeles? Pues ciertamente, como dice la Escritura, aunque se resucitaran de los muertos, ni aún así creerían. Qué tremendo estas palabras. ¿Cuál es nuestro mensaje contemporáneo? Nuestro mensaje tiene que cambiar, siempre tiene que transformarse. ¿Por qué? Porque el reino que nosotros predicamos no es el reino de este mundo como no lo fue la de Jesús. Nosotros estamos fuera de todas las expectativas y de los pensamientos humanistas y de los pensamientos de riqueza o de pobreza, sino es tal como dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, ¿a qué? A los reyes de este mundo, a los príncipes de este mundo, representados en Herodes, representados en Pilato, diciéndole, mi reino no es de este mundo. Como vosotros no sois de este mundo, pero Dios los cuida en este mundo. Gloria sea a Dios. Y sabemos que todo el mundo está bajo poder del maligno. Es tiempo de decir, ¿a quién sirvo? ¿Bajo qué reino voy a estar? ¿Bajo el reino de Dios y sometido a Él? ¿O sin Él? Cuando Jesús fue tentado, le dijo, a ti te daré la potestad y la gloria de ello, porque a mí se me ha entregado, y a quien quiero la doy, y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¡Qué tremenda! Muchos dicen, es que no es cierto. No, sí, Él, por medio del engaño, las escrituras que eran de la tierra, se habían dado a Adán. Él, por medio del engaño, la tomó, la arrebató. Ahora quería ofrecérselo a Jesús para que no pasara por el proceso de la cruz. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, de Jehová y la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, de él es. Pero quien tiene el arrendamiento de este mundo está bajo dominio de Satanás. Y no será sino hasta el Apocalipsis, como dice la Escritura. Ahora han venido a ser los reinos de Dios
Cristo. Entonces se cumplirá lo que las Escrituras dicen en el Salmo 2. El Señor se reirá de ellos. Pídeme y te daré las naciones por heredad. Tremenda palabra de nuestro Dios. Por eso no hemos recibido ni a este mundo, ni al espíritu que está en este mundo. Porque dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No, el reino de Dios consiste, ciertamente, ver toda esa estructuración bíblica que encontramos acerca de Jesús como el Rey y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, y que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, pero también recibimos su espíritu, porque donde está el espíritu hay libertad. Y mientras no tengamos el espíritu de Dios en nuestra vida, aún estamos sometidos bajo esclavitud del pecado. Yo le invito, amigo, hermano, a que vivas una vida en el reino de Dios. Por eso cantamos ese canto, el reino de los cielos se ha acercado. Consiste en poder, y Dios lo ha dado. Consiste en poder, y Dios lo ha dado. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que recibas la promesa del Padre. Cree en Jesús, el Todopoderoso. Cree en Jesús, aquel que venció la muerte con el poder de su gloria. A Él le rendimos gloria, honra y adoración. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos llene de su rica y abundante paz. Padre, en el precioso nombre de Jesús, oramos sabiendo de que en ti está el poder y la gloria, la honra. Tú eres Rey, tú eres nuestro Padre celestial. Dios es Rey, se siente en Sion, dice tu palabra. Tú eres Rey y en los cielos has puesto tu trono. Tú eres Rey. Nosotros somos siervos tuyos, súbditos tuyos, bajo tu gracia y bajo tu amparo. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí estamos, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Y Padre Celestial, te honramos. Te honramos. Amén.